Estimadas amigas y amigos, buenos días. Estamos ya en el análisis de la mañanera del pueblo de hoy, 4 de noviembre del 2024, que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional. En este día la acompañaron el secretario de Educación, Mario Delgado, Ariadna Montiel, secretario del Bienestar, Zoé Robledo, director general del IMSS, y quien encabeza el programa Detector de Mentiras. Claudia Sheinbaum defiende a los integrantes de los comités de evaluación. Dice, la presidenta Claudia Sheinbaum justificó que los integrantes del comité de evaluación de la presidencia son perfiles que tienen una visión diferente sobre el Poder Judicial, aunque se integra a Arturo Saldívar, actual coordinador de Política y Gobierno, además de Javier Quijano, que señalan de haber defendido a Andrés Manuel López Obrador en el proceso de desafuero. Y la presidenta dijo, no tienen razón, hay 3 personas que han participado en el Poder Judicial, un presidente de la Corte, 2 presidentes de los Poderes Judiciales estatales, después 2 abogados, una joven y uno más adulto que tienen diferentes visiones del Poder Judicial y perfiles que deben seguir. Entonces es muy buena comisión y además va a ser público todo el proceso para ser muy transparente, comentó la presidenta sobre los integrantes del comité de evaluación. Por su parte, Mario Delgado, sobre la beca Rita Cetina, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, presentó las bases para registrarse, para recibir la beca Rita Cetina, además de comenzar con la promoción de este programa mediante asambleas informativas de las secundarias a nivel nacional. El registro se tendrá que realizar entre el 11 de noviembre y el 18 de diciembre. Las madres y padres tutores necesitarán de identificación oficial, comprobante de domicilio, CURP de sus hijas o hijos que cursan la secundaria. Escuchemos pues a la presidenta y después al secretario de Educación Pública, Mario Delgado. También. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. El día de hoy vamos a presentar los avances de la beca Rita Cetina de las asambleas en las secundarias públicas de todo el país. Lo va a presentar Mario Delgado, secretario de Educación, y también Ariadna Montiel va a presentar la dispersión de todos los apoyos, particularmente adulto mayor, que se hace a partir del día de hoy. Y le pedí a Zoé Robledo que nos acompañara el día de hoy. Va a presentar los datos de empleo que vienen de la información del Instituto Mexicano del Seguro Social, con un antecedente del PIB del último trimestre. Y vamos a presentar especialmente el día de hoy, aunque son los miércoles, un detector de mentiras, porque antes de abrir las preguntas vamos a hablar del comunicado del artículo que salió en el Washington Post de un expresidente mexicano, de Zedillo. Entonces, hoy le vamos a dedicar el detector de mentiras. Bueno, primero, Mario, adelante. Buenos días a todos y a todas. Con su permiso, presidenta. Pues justo hace un mes, el 4 de octubre, se presentó aquí la beca Rita Cetina, la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para iniciar la universalización de las becas en educación básica. Como se dijo hace un mes, estamos iniciando con las secundarias públicas en el país. Serán 5.6, adelante por favor, 5.6 millones de niños y niñas beneficiarias de esta beca. ¿Cómo vamos? Iniciamos asambleas informativas en las secundarias, convocando a los maestros, a los padres, a las madres de familia, para informarles cómo va a ser esa beca. Explicamos
que la beca consiste en 1,900 pesos por familia, más 700 pesos por cada niño, estudiante, integrante de la familia. Hemos realizado hasta el pasado jueves 31 de octubre 23,000 asambleas, 23,223 asambleas, lo que equivale al 66% del total de secundarias, que son 35,000, incluso cuando se tiene turno en la mañana y turno vespertino, que ya son muy pocas, pero se están atendiendo, informando. Y hemos contactado, adelante por favor, a 2,877,668 padres de familia, 70% de la meta. Vamos a seguir yendo a todas, vamos a cubrir todas las asambleas, las secundarias del país con asambleas informativas, pero ya el próximo lunes, y esto es muy importante, abrimos el sitio de internet para el registro en línea. Para los papás, las mamás tienen que registrar a sus niños. El periodo de registro será del 11 de noviembre al 18 de diciembre en el sitio becaritacetina.gov.mx y también en el sitio de la Secretaría de Educación Pública. Preguntaba la presidenta, bueno, y donde no hay internet, ¿qué vamos a hacer? Justamente en las asambleas que estamos haciendo en las secundarias, estamos detectando dónde no hay internet y ahí van a regresar los servidores de la Nación en este periodo, a partir del siguiente lunes, para hacer el registro. Es un registro muy fácil, no se piden muchos documentos, simplemente lo elemental, la identificación oficial, el comprobante de domicilio y la CURP de los niños, de las niñas, de los adolescentes ya en secundaria. Entonces, a partir del próximo lunes iniciamos ya el registro en línea hasta el 18 de diciembre para que puntualmente a partir del 2025 empecemos a entregar las tarjetas y empiece a llegar este apoyo tan importante para los niños y las niñas de nuestro país. Es cuanto, presidenta. Vamos muy bien. Sobre el tema del programa de hoy, que lo adelantaron, es los días miércoles que se presenta el programa de detector de mentiras, como le llamaron. Lo adelantaron al día de hoy tras la publicación de la opinión de Ernesto Zedillo, expresidente de México, en el diario publicado en el Washington Post de Estados Unidos. Desde el gobierno federal se destacaron los errores que ocurrieron en el gobierno del entonces presidente, como fue el caso del FOBAPROA, y cómo fue el proceso para la reestructuración del Poder Judicial que se aplica actualmente en el gobierno, y también la matanza de Acteal, Chiapas, el de Aguas Blancas, también la privatización de la red ferroviaria. En un momento más veremos y vamos a escuchar el tema de detector de mentiras ante las declaraciones del expresidente de México, Ernesto Zedillo, ya que en opinión del actual gobierno que encabeza la doctora Sheinbaum Pardo, es absurdo que el expresidente Zedillo haga declaraciones a medios estadounidenses de información en contra del gobierno actual y del país que gobernó. Y para ello, la presidenta le recuerda algunos errores graves cometidos durante su administración ante los graves acontecimientos de Acteal, Chiapas, que costó la caída, la renuncia o licencia, como se llamara, del gobierno estatal que encabezaba en ese entonces Julio César Ruiz Ferro y otros funcionarios estatales y federales. Escuchemos pues los videos, los audios que presenta el responsable de detector de mentiras. En los últimos días, quienes niegan la voz del pueblo que a través de las urnas dio su mandato, han lanzado una colección de mentiras, exageraciones, calumnias y tergiversaciones contra el actual gobierno, reviviendo la falacia de que vamos hacia una dictadura, sin considerar que al expresar sus falsedades ponen en evidencia la contradicción. Ernesto Zedillo, presidente de México de 1994 a 2000, rompió con su silencio para defender al Poder Judicial que él creó y que, según las encuestas, la mayoría de los mexicanos reprueba y considera corrupto. A 24 años del fin de su gobierno, pocos recuerdan la herencia de las políticas de Ernesto Zedillo, aunque todas y todos las seguimos padeciendo y pagando.
¿Cómo fue el gobierno de Ernesto Zedillo? Veamos el video del detector de mentiras. Desde su exilio dorado en empresas y organismos financieros de Estados Unidos, Ernesto Zedillo reaparece como el nuevo guía moral de una derecha extraviada, molesta, derrotada ante la mayoría del pueblo y dicta cátedra de autohalagos. 1. Es mentira que creó un poder judicial independiente y garantizó la división de poderes. El 1 de noviembre de 2024, Ernesto Zedillo publicó un artículo en el Washington Post en el que asegura que con su reforma de 1994 consiguió un poder judicial independiente, omitiendo que fue un decretazo del mismo Zedillo el que rediseñó la Suprema Corte de Justicia y que 30 años después, alrededor del 70% de los mexicanos considera un órgano corrupto e ineficaz. Entre el 5 de diciembre de 1994 y el 26 de enero de 1995, en menos de 2 meses, Ernesto Zedillo presentó y promulgó las reformas a 20 artículos de la Constitución, aprobadas con mayoría en el Congreso de la Unión por el PRI y el PAN, que mediante la figura de jubilación inmediata separó de su cargo a los 26 ministros de la Corte. Los 11 ministros de la nueva Suprema Corte no fueron electos más que por el dedazo de Zedillo en acuerdo con el PRI y el PAN. Tan es así que el columnista Raimundo Riva Palacio comparó esta medida con lo realizado por el dictador peruano Alberto Fujimori y consideró que la reforma judicial era el equivalente a un golpe de estado técnico, pues rompía con la división de poderes y la inmovilidad de los jueces establecida en la Constitución. Zedillo ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en su Suprema Corte. Esta actuó a modo del Poder Ejecutivo sin cuestionar o analizar medidas tan graves como el Fobaproa, el anatocismo o cobro de intereses sobre intereses, el ilegal rescate carretero o la privatización de ferrocarriles de México. 2. Hoy Ernesto Zedillo se presenta como el salvador de la economía mexicana luego de la crisis de 1995, pero esto es mentira. Zedillo, el PRI y el PAN endeudaron a todos los mexicanos, convirtiendo las deudas privadas en deudas públicas. En 1995, Ernesto Zedillo activó el Fondo de Protección al Ahorro, Fobaproa, convirtiendo en deuda pública la deuda de los bancos, que entonces ascendía a 552.300 millones de pesos. El 12 de diciembre de 1998, en contra de la voluntad popular, los diputados del PRI y el PAN aprobaron la Ley de Protección al Ahorro Bancario. Actualmente, 1 de cada 10 pesos de la deuda interna de México corresponde al Fobaproa, la cual ya alcanza 1.096.877.7 millones de pesos. Mientras el gobierno de Zedillo rescató a los bancos, según cifras oficiales, generó 4.714.000 pobres alimentarios, propició que 4.330.000 personas entraran en pobreza de capacidades y condenó a 5.681.000 personas a la pobreza patrimonial. Los ministros heredados de Zedillo determinaron en 2005 no revisar las irregularidades del Fobaproa en 4 bancos. 3. Las matanzas de Aguas Blancas y Acteal, los derechos humanos que Zedillo no defendió. Aunque en su artículo del Washington Post Ernesto Zedillo se define a sí mismo como un demócrata, las masacres de Aguas Blancas y Acteal lo definen de otra manera. El 28 de junio de 1995, 17 campesinos fueron asesinados por policías y agentes judiciales, quienes dispararon contra los indefensos campesinos a 3 kilómetros del poblado de Aguas Blancas, Guerrero. El 22 de diciembre de 1997, un grupo de 60 paramilitares disparó con armas exclusivas del ejército contra un grupo de indígenas tzotziles mientras se encontraban orando dentro de una ermita, con un saldo de 45 personas muertas. En 2009, la segunda sala de la Suprema Corte determinó que el Estado no debía pagar compensación a 2 detenidos de la matanza de Acteal que pasaron 11 años en la cárcel. 4. Las privatizaciones de Zedillo, el despojo a todas y todos los mexicanos. Ernesto Zedillo continuó con la política neoliberal y las privatizaciones iniciadas por Carlos Salinas de Gortari. De 1994 a 2000, Zedillo privatizó puertos, aeropuertos, minas, satélites y el negocio del gas. La privatización férrea se llevó a cabo mediante la concesión a empresas privadas por 50 años, incluida una al Grupo Ferroviario Mexicano, empresa filial de Union Pacific, en la que Ernesto Zedillo participó en su consejo de administración tras finalizar su presidencia, materializando así la puerta giratoria. Durante su gobierno, Zedillo benefició a una empresa ferrocarrilera privada y luego esta lo benefició a él.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, creada por Ernesto Zedillo en 1995, nunca se opuso a las privatizaciones del gobierno zedillista, a pesar de que el pueblo de México sí lo hizo. Muchas gracias. Amigas y amigos, pues la mejor opinión es la de usted. Concluimos el análisis de la mañanera de este lunes 4 de noviembre, no sin antes mencionar que el tema local, el gobernador electo de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, publicó en su cuenta de X que sostuvo una reunión de trabajo con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, con quien, dice, abordamos temas de mucha relevancia que permitan lograr una construcción integral de la paz en Chiapas. Acordamos trabajar de la mano con todas las instituciones para establecer los entornos sociales, principalmente en las comunidades con mayores incidentes violentos que descomponen el tejido social, y lo construiremos a partir de la comunicación y la construcción de la paz. Mi compromiso, dijo, es con el pueblo de Chiapas, y estoy convencido de que trabajando en unidad y con humanismo podemos lograr un futuro más próspero para las y los chiapanecos. Así lo esperamos, así lo deseamos, por el bien de la estabilidad social de nuestro Estado en estos momentos en que estamos padeciendo de una crisis de inseguridad. Agradecemos su preferencia a nombre del diario Ultimátum impreso y digital y de Alejandro González en los controles técnicos, Pepe Altuzar en la conducción. Le damos las gracias y esperamos vernos mañana martes de este análisis de la mañanera del pueblo. Buenos días.